Para esta veintena, no vamos a darle enfoque a la veintena de Tecuihuiltontli, ¿no? En la veintena de Tecuihuiltontli es donde vamos a abordar el curso de los ejercicios del segundo círculo de abuelos, ¿sí? Se creó un nuevo grupo que es ahí donde vamos a mandar los materiales. De antemano les agradezco su colaboración económica, su colaboración participativa, ya que pues el día de hoy ya tuve la oportunidad de entregarle la otra parte que ustedes aportaron a los abuelitos, ¿verdad? Y ya se les entregó. Y son sabedores que para el día viernes en la mañana iniciamos ya con los trabajos, ¿verdad? Ajá, entonces vamos a estar trabajando de esa manera, vamos a platicar sobre los trabajos que tenemos en la trecena, en la veintena, ¿verdad? Y bueno, es lo que nos toca, pues, estar compartiendo con ustedes, hermanitos, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre esta trecena, sobre lo que vamos a hacer en la trecena, ¿sí? El día de hoy estamos aquí, precisamente. Ah, pues no, esa no es la trecena. Hoy estamos en Maztlaclihuan o Mecoscacuautli. Y mañana estaremos en Maztlaclihuan Yeyi Olin. Estaremos terminando la trecena con el tonali de Olin, ¿verdad? Y el día, el día martes el día martes iniciamos una nueva trecena. ¿Cuál sería esa trecena? La trecena de Setecpat, ¿verdad? He aquí donde nosotros vamos a probar la fuerza de voluntad que tenemos para las prácticas nabálicas. Ya llevamos dos trecenas en la que estamos trabajando arduamente, en la que estamos pues poniendo en práctica, válgame la redundancia, nuestra fuerza de voluntad. En esta trecena vamos a trabajar con dos energías también. Vamos a trabajar con la energía de Miquistli, de Mictlantecutli y de Tonatiuh, de día y noche, de luz y oscuridad, ¿sí? Solo que en esta trecena justamente vamos a potencializar nuestra percepción, nuestra parte intuitiva, como nos lo muestra en la imagen, como ustedes pueden ver, miren, aquí tenemos a Mictlán Tlecutli sentado en un ikpali, en un taburete, que justamente como base tiene un corazón con dientes, ¿no? Miren aquí, es esta parte. Es esta parte que nosotros debemos de trabajar y entender. Y está hecho el taburete del abuelo Mictlantecuhtli de los huesos y la sangre, ¿sí? Los huesos y sangre que nos muestran, y si se dan cuenta, son tres cosas. Tres, Neltilistli. El número tres, la creación. Vamos a crear la fuerza de voluntad, vamos a crear esas experiencias que nos lleven a ese Neltilistli, a esa verdad nuestra, ¿sí? Y esto es lo que no, y lo que yo sí quiero que vayamos observando, miren, esto es lo que yo siempre les he dicho. Esta es la llave, no, es la llave para poder acceder
a Mictlampa. ¿Ah? Esa llave, que justamente así como nos lo muestra, ¿verdad? Es la conexión, es el rayo de luz. Este es un rayo de luz como la que utiliza Tonatiuh, ¿sí? Ese es el rayo de luz que compenetra, que entra al portal del Mictlampa, ¿no? Vean, esta mano que sale de su oído, otra mano que nos lo muestra, ¿sí? Las dos manos, así como nos lo están mostrando, son manos derechas, ¿sí? Está de perfil, la mano derecha nos lo muestra. Por lo que nos indica, dice, una transformación física de nuestro cuerpo. Ya tuvimos el primer, ejercicio. ¿Se acuerdan que lo hacíamos los martes y los viernes? Las 13 prácticas nahuálicas. Pero ahora, ahora nos toca trabajar por trecena y que justamente así se trabaja, por trecena. En esta trecena tenemos que trabajar en el ensueño, o sea, al dormirnos, pero también estando en este plano como estamos ahorita, ¿sí? Y de eso tratan los ejercicios de esta trecena, que lo vamos a iniciar el día martes. El día martes lo iniciamos y ya la veintena lo vamos a iniciar el día viernes, ¿sí? En esta veintena, en esta trecena, ¿sí? Y en el de Oso Mahtli, y en el de Oso Mahtli, vamos a tener la oportunidad de caminar en la trecena y en la veintena. Son dos cosas que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, si yo les digo que vamos a trabajar nuestro cambio, nuestra transformación en este plano y en la ensoñación, quiere decir doble trabajo vamos a hacer. Por eso yo les hablaba del, del baño de limpieza y sanación. Aún tenemos hoy en la madrugada, el lunes en la madrugada, el martes en la madrugada, para poder iniciar la trecena, ¿sí? Entonces, pues no perdamos la oportunidad de hacer esa limpieza energética, ¿verdad? Podemos encontrar varias dificultades, varios obstáculos, tal vez, pero recuerden que nosotros somos la solución y también nosotros somos el obstáculo, ¿sí? Veamos que Mictlantecutli, su taburete tiene de hueso, pero también en como tapetito que lo está cubriendo, es un corazón que devora. Y literal, aquí tenemos que, en esta trecena, devorar, ¿sí? Nuestro corazón tiene que devorar el, el miedo, la duda, el anhelo, pero vamos a trabajar con algo más, ¿sí? Vamos a trabajar desde el corazón, desde el amor, ¿sí? Desde las emociones, vamos a devorar aquellas emociones que no nos permiten lograr nuestros objetivos, ¿sí? El enojo, ¿no? Es una emoción que lo debe de devorar, lo debemos de devorar desde el corazón, desde el amor. ¿Qué más? El enojo, el miedo, pero hay una emoción que siempre, no, siempre nos obstaculiza en en nuestros proyectos, ¿sí? ¿Verdad? Algunos dicen, no, no es que no es una emoción, y yo le digo que sí.
la fuerza de voluntad. Para lograr la fuerza de voluntad tenemos que devorar esa desidia, ¿no? O la procrastinación, que algunos le llaman también, de que lo hago mañana. Mañana lo haré mejor. Ahorita no tengo muchas ganas. Ahorita tengo que hacer esto, ahorita tengo que hacer lo otro. Ahorita estoy cansado, ahorita me siento enfermo. Todo eso tenemos que devorarlo desde el amor, desde impregnarle el amor que nosotros le tenemos a ese trabajo, ¿sí? Y bueno, ¿por qué la fuerza de voluntad? Lo que les digo aquí, esta energía que emana del asiento, pues de eso nos habla, de la fuerza de voluntad, desde trabajar con la paciencia, tiene este piel de ocelote, aquí también, ¿sí? Habla desde la paciencia, habla desde la conciencia. La piel de ocelote, eso representa en los taburetes, trabajar en la paciencia, trabajar en el análisis, ¿sí? Y las manos que nos muestran aquí son la transformación, transformar nuestro escuchar, transformar nuestro sentir. Si se dan cuenta, nos ponemos en su perfil de Mictlantecutli, su mano izquierda pone en el pecho, en el corazón, donde se generan estas emociones. Y está vestido de color negro, porque el color negro representa trabajar nuestra oscuridad, nuestra energía interna, nuestra energía que tenemos dentro de nosotros, además de, ¿verdad? Desde la mandíbula podemos nosotros observar cómo saca su lengua. Entonces nos dice, lo que hagamos, lo debemos de disfrutar, de deleitarnos de eso que nosotros realizamos, ¿sí? Aquí miren, tenemos uno, dos, tres cuentitas que son los ojos estelares con las que nos vamos a conectar. Miren, estos tres más uno, dos, tres, cuatro, cinco, más cinco estos pequeños, que es los maquilting, que nuestra energía se conecte con el universo, pero también con Mictlantecutli. ¿Y cómo nos conectaríamos con Mictlantecutli? Bueno, tenemos que aceptar, tenemos que de una u otra forma decidir que esto que estamos haciendo es parte de nuestra transformación. Sí, debemos de buscar esa transformación que necesitamos. Algunos de nosotros tal vez estamos tratando de cambiar nuestra forma de pensar, de percibir la vida. Al mismo tiempo, enfrente de Mictlantecutli nos pone esta cruz, ¿sí? Esta cruz simboliza los cuatro rumbos. Buscar esos cuatro rumbos en donde nosotros debemos de dejar morir todo lo que desde nuestro ser interno quiere, pues, eliminar, ¿no? Además, este mismo rectángulo que nos presenta tiene algo muy representativo. Este rectángulo es oscuro también, es esa cajita, ese cubo en donde se resguarda la energía sagrada de cada uno de nosotros, ¿sí? Y que gracias a ese cubo que vive en nosotros y que lo tenemos en nuestra geometría sagrada, ¿sí? Nos ayuda a entender y comprender la creación.
Si nosotros abrimos nuestros brazos y nuestras piernas, formamos este cubo, ¿sí? En algún momento yo les decía, al ser el guardián, al resguardar las herramientas, los instrumentos, los amochli del círculo, existe les decía yo, está ahí escondido, a simple vista no se ve, pero te llama, vibra esa energía de un cubo. A simple vista yo lo veía que eran de 1 metro por 1 metro, ¿no? Las medidas. Pero eso era como el rostro, porque tiene ese cubo más otro cubo. Ese otro cubo, ¿no? Tocas esta esquina de ese cubo de otra esquina, con tus pies la otra esquina y la otra esquina, te repegas de frente, ese mismo cubo toca esta parte de la caja torácica hasta el ombligo y generas energía, sí. Te genera vibración, sí. Solo que necesitas estar preparado, porque la energía que emana de ese cubo te conecta a memorias que aún, que aún siguen vibrando a pesar del tiempo. O sea, son las memorias de los abuelos. Si no lo soportas, si no logras realmente entrar en esa conciencia, corres el riesgo de perder la memoria. Se tuvo de una experiencia de un abuelito que no ayunó. Eso a mí me lo comparte el abuelito Topiltin, dice no ayunó. Y bueno, no guardó ayuno, ni alimenticio, ni ayuno energético de sueño. No tienes por qué dormirte. Mínimo 5 días, no comer. Menos que no le falles con el ayuno sexual. Pero él no respetó eso y quedó malito, ¿no? Perdió la conciencia y pues ahora este abuelito vaga, anda vagando, no sabe ni, se quedó como malito, ¿no? Entonces, este cubo realmente representa muchas cosas, ¿sí? Representa los 4 rumbos, pero representa los 4 puntos, las 4 esquinas tan poderosas que nosotros los tenemos en las manos y en los pies. Sí. Ahora, ¿por qué les digo esto? Si nosotros entendemos esta geometría sagrada, podremos vibrar y activar nuestra conciencia en la ensoñación. Este cubo que ven ustedes aquí, este cuadrito, justamente nos habla de esa ensoñación. Si se fijan, está en ese cubo líquido de agua, ¿no? Y este personaje que vemos aquí le está punzando justamente en esta glándula, ¿sí? Y esto nos invita a Mictlantecutli, si se dan cuenta, miren, este es un bulto mortuorio y una bandera. La bandera significa un logro, una realización, ¿sí? Una realización como medicina. Entonces, en un nivel inicial, un nivel de principiante, que vamos a hacerlo nosotros, en un nivel de principiante, debemos de entender que, que estas 13
prácticas que vamos a hacer van a estar encaminados a este trabajo, a lograr activar nuestro trabajo de desprender nuestro ser del cuerpo, ¿sí? Lo que está haciendo este amigo. Vean, desde la posición como lo hace, ¿sí? Si nosotros nos ponemos de esta, en ese perfil, la mano derecha, ¿sí? Tenemos la mano derecha, es el que agarra esta coa de esta manera. Y la mano izquierda lo está punzando, ¿sí? ¿Sí? Esa es la mano izquierda. Este sería la mano izquierda, la mano derecha es el que presiona la coa. Y está avanzando él, ¿no? Ahora bien, él no está pisando el agua, él está flotando. No lo está pisando el agua, si nosotros nos damos cuenta, miren, él está flotando. Aquí nos dice, nosotros, esto ya lo hacemos, no sé si se acuerdan cuando algunos lo lograron, cuando les decía, acuéstense la cabecita al rumbo norte. Ahora se van a salir ustedes en su cuerpo y vamos a sanar nuestro cuerpo, ¿no? Le hacíamos, lo que hacíamos era sanarlo. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Bueno, ahora nuevamente lo vamos a hacer, pero, pero ya no nada más vamos a escanearlo y sanarlo, sino que vamos a conseguir nuestro punzoncito de ocote, por ahora de ocote, o si pueden conseguir un punzoncito de maguey, o sea, la penquita de maguey no le quiten la espinita. Y literal lo vamos a trabajar así. No, este dedo, que es el fuego, recuerden que en esta trecena trecena y veintena, voy a compartirles los machochponcayos, las mudras para empoderar nuestro cuerpo y ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Con este dedo que representa el fuego, acuérdense, este es el fuego, este es el aire. La mano izquierda es el nahual, la mano derecha es el tonal, lo espiritual y lo material. Este dedito es la tierra y este pequeñito, este dedito, es el agua. Por lo tanto, para activar en todas nuestras prácticas, lo que vamos a hacer es el fueguito aquí en esta parte de nuestra nuca es la que va a masajear, ¿sí? Y el dedito del agua, el dedito al agua aquí, en esta parte de nuestra cabecita, hacemos esto. Nada más esos dos trabajan. ¿Mm? Y en el momento que lo estamos masajeando, utilizando de estos dos vamos a ocupar, y eso lo vamos a hacer en las 13 prácticas. Vamos a estar masajeando. Y lo hacemos con respiraciones. Podemos poner aquí nuestro incienso. Al momento que estamos masajeando, vamos a intencionar. Esta noche voy a intencionar, voy a ensoñar para ir en búsqueda de la sabiduría que es la flor. ¿Sí? ¿Y quién nos lo va a dar? Pues el abuelito, Tonatio. Vean, si ustedes se han dado cuenta, aquí estas marquitas que tiene, estas marcas, ¿de qué energía lo han visto? Esto, miren, la base de la flor. ¿Dónde lo han visto? ¿Sí lo han visto?
Coatl, ¿no? Coat, Emma, sí, hermanita, gracias. Tlazocamati, Coatl. ¿Y Coatl qué representa? La madre tierra. Coatl, ¿a quién representa? A cada uno de nosotros, ¿no? Literal, si nosotros nos quitan nuestras extremidades, nuestro tronquito, ahí está la serpiente. Entonces, nos dice, vean, esta misma telita son dos, vean. Este los hemos visto con Tezcatlipoca y Xquimili, ¿no? Que nos habla de la percepción. Vamos a trabajar con este cuerpo para que sea perceptivo, impregnándole la fuerza de voluntad y la flor. Esta flor tiene que florecer todo eso. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? A través de esta ensoñación. Y esa flor representa la sabiduría, ¿sí? Es esa sabiduría que nosotros necesitamos. Y vean, hay algo importante que el mismo Tonatiuh nos lo muestra. Vean este. Miren, esta pintura facial, ¿no? Está en color rojo. ¿Qué creen que representaría esa pintura facial? Ujú. ¿No? ¿No se acuerdan? La fuerza de voluntad, la Mm, visión, ujú. Pero ¿dónde lo tiene? en la sien, En la ok, sien, en los ojos, ¿no? Dice, aprende a observar, ¿no? Como si nos pusiera nuestros anteojos, un visor que enfoca, ¿no? Entonces nos está diciendo, disciplina tu vista, observa. Cuando tú vayas a Mixlampa, cuando tú estés como ahorita, observa bien a toda la gente, a todas las acciones, a toda la naturaleza que tú encuentres. Sí, no te des la importancia. No. Miren, Tonatiuh, él está con un pie en la tierra, ¿sí? Si nos ponemos en ese perfil, el pie derecho, miren, toca la tierra y su pie izquierdo está listo para avanzar, ¿no? Y justamente nosotros cuando pedimos permiso a los rumbos cósmicos, eso simboliza, ¿no? ¿Qué simboliza? El pie derecho conecta con la tierra y el pie izquierdo conecta con el universo. Pero también representa humildad, respeto, la posición de las rodillas, o sea, de esa forma que está haciendo Tonatiuh, representa humildad, honorabilidad, representa respeto. ¿Ah? Diferente cuando nosotros vamos a la iglesia y ponemos las dos rodillas, así, las dos rodillas dobladitas y con la mirada baja, ¿no? No lo puedes ver a los ojos a Diosito, solamente agachadito. O no puedes ver al rostro al sacerdote, tienes que estar agachadito. Todo eso es parte de la ceremonia. Y si se dan cuenta, este amigo Tonatiuh, el abuelito, en su boca emana una palabra, ¿sí? Una palabra y que con la mano izquierda lo está ofreciendo. Ofrece la palabra y la flor.
Ahí mismo nos está diciendo la palabra Florida, la palabra medicina. Y vean, aquí tenemos un ojito con, con, un- con una pintura color negro. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que tu palabra sea florida, que tu palabra salga desde tu experiencia, desde tu neltilistli, y que sea medicina para el que lo escucha, ¿no? Esta palabra florida, este honor, este respeto, te lleva a vivir en equilibrio, en armonía. ¿Y dónde nos lo está diciendo? Miren, nos lo está diciendo aquí en la nariguera. Esto representa del equilibrio, la armonía, ¿no? Se dice que en esta parte tenemos un huesito muy delgado, cartílago. Al perforarlo, entra en contacto con esta nariguera y eso permite que estés en equilibrio al momento de caminar. No es una moda, es un símbolo de equilibrio y no cualquiera lo puede portar. Solo a personas que han demostrado realmente vivir en ese equilibrio, no en esa armonía. Y si ustedes se dan cuenta, los dientitos que muestra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando sonreímos, pues mostramos nuestros dientes, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es, hazlo, hazlo con placer, con esa sacralidad que merece, con, con ese paquilistli, con esa alegría que en verdad lo quieres hacer, ¿sí? Y en su tocadito nos muestra dos plumas de águila, porque el abuelito Tonatiuh representa al águila. Dice, todo esto que vas a hacer, que enaltezca tu trabajo espiritual, conectando la madre tierra con el universo, siempre actuando desde el respeto, actuando siempre desde la honorabilidad, ¿sí? Entonces, Tonatiuh y Mictlantecutli, dos fuerzas complementarias, dos fuerzas que viven dentro de nosotros, ¿sí? No son fuerzas contrarias, no, son dos fuerzas que complementan y que viven dentro de nosotros. En esta trecena vamos a trabajar buscando sabiduría en la insoniación, pero también buscando sabiduría en este plano terrenal, en cuando está vibrando el abuelito Tonatiuh. ¿Y a qué hora lo vamos a hacer? A las 12:45 del mediodía. A esa hora, esté el sol nublado como esté, salimos, extendemos nuestras manos y ponemos un poquito de incienso, de copal, y le entregamos al abuelo Tonatiuh. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos ayude a estar atento en el día, observando, a encontrar la magia de esta vida, de este plano en el que estamos ahorita. Sí existe, sí, hermanitos. El arco iris, las nubes y lo que el del diario vivimos. ¿Cuál es? La de respirar.
caminar, sentir el calor del sol. A las 12:45 es diferente la vibración del sol. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a entregarle la palabra Florida. ¿Y de dónde vamos a sacar la palabra Florida? Pues lo que les vamos compartiendo día con día. Todos los días yo les voy compartiendo la palabra Florida de acuerdo al tonal que vamos viviendo. ¿Sí? Y para la noche, pues tenemos ahí las prácticas nahuálicas, la plegaria con los señores de la noche. ¿Sí? ¿Y a qué horas nos vamos a reunir como ahorita para darles instrucciones? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A las 12, a las 12, en punto de la medianoche. Lo que voy a ocupar son 20 minutitos para darles instrucciones. Esta práctica vamos a escribir aquí. Busco sabiduría, la esencia de la flor del néctar de las flores de mis vidas pasadas y pongo mi novena. ¿No? Ayer leímos un tonal de un hermanito, le dijimos su novena, esta es tu novena, órale. Y vámonos, Sonia. ¿No? Esas son las únicas instrucciones. Incluso si ustedes dicen, híjole, es que a mí no me va a dar tiempo a esa hora. Bueno, vamos a consensar. Muchos, ¿nos da tiempo? ¿No nos da tiempo? No. Bueno, si no nos da tiempo, ya sabemos las instrucciones, los pasos. Se los comparto y vámonos. Lo vamos a realizar. ¿Sí, hermanitos? ¿Sí? ¿Cuál es la intención de esta trecena? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuespalin. Y Cuespalin no es el que conecta el universo con la Tierra. En esta trecena, Cuespalin va a ser el tonali bisagra. Entonces, vamos a trabajar con Huehuecoyotl, con el coyotito anciano, que es su regente de Cuespalin, ¿no? Bueno, entonces nos dice, es la trecena número 10. Son 20 trecenas. Entonces vamos a la mitad del camino de nuestra gestación como seres humanos, ¿no? Como si estuviéramos en el vientre de nuestra madre. En estas 20 trecenas vamos gestando al hacer estos ejercicios. Cuando terminan los 260 días, los 260 tonaltín, por toda la experiencia que hemos vivido, ya no somos los mismos, ¿no? Somos diferentes. Entonces, dice, la trecena de Setecpat está propicia para reflexionar sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para crecer o avanzar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué le pudiéramos llamar sacrificios? Porque vamos a cortar, ¿sí? Si a mí me gusta ser muy desordenado, hasta se me olvida cómo me llamo, pues ahora voy a tener que cortar ese hábito, ¿no? Si a mí me encanta improvisar, ahora voy a tener que prepararme, que arreglar todo para tenerlo listo a la mera hora. No sé, ustedes sabrán lo que quieren eliminar en esta trecena. Dice, es un tiempo que nos pide disciplina y disposición para examinar nuestras áreas de interés, aprender a ser metódicos, ordenados. Ujú. Debemos de tener disposición y disciplina, porque querer y
tener la intención, sí, yo quiero hacer mis prácticas nahuálicas, pero oiga, es que no me da tiempo, es que no voy a poder. Entonces, ¿cómo quieres vivenciar esta filosofía si no lo quieres practicar? Es que yo solo quiero tener el conocimiento, tener un panorama general como es todo esto. Pues sí, o sea, es válido también, es válido. Pero al ratito, no digas, el curso que da el maestro ya, pues no sirve. Yo no experimenté nada. Pues sí, si no lo pones en práctica. ¿No? Trabajar con nuestro ego. Híjole, hermanito, a muchos todavía nos gana, ¿verdad? Ego, pulir nuestro espejo. Ajá. Limpiar este espejo para que me vea realmente yo con todos mis cualidades y mis defectos, si los queremos ver así. Cuando yo me acepto tal cual soy y me dispongo a cambiar, ¿se puede? Sí lo podemos lograr, hermanito, ¿verdad? A través de nuestras relaciones con los demás, buscando hacerlas más armónicas, reconocer nuestro legado ancestral. ¿Tienes? Reconocer nuestro legado. Esto de las tres cenas es nuestro legado, es de nosotros, ¿sí? Sanarnos con la medicinita, ¿sí? El día de hoy el hermanito Yauye Yekatzin nos compartía una medicina para protegernos, para sanarnos, ¿sí? Si nosotros le damos esa importancia y le damos ese interés y, y el poder, nos va a proteger. Debemos de protegernos, ¿sí? Decimos, "Nah, son tonterías, son cosas". No descartemos el protegernos, ¿no? Vamos a reconocer nuestro legado ancestral. Es un legado ancestral. Este es de nosotros. Por derecho nos corresponde, pero por deber debemos aprenderlo bien para que nos sirva en este camino. Profesar respeto por todos los que nos antecedieron. Créame, hermanitos, si nosotros hacemos estas prácticas nahuálicas por morbo o porque queremos nada más, a ver qué se siente, ¿no? Sin ese respeto, sin, no pasa nada, yo no me protejo y total, ¿no? No, hermanitos, nos puede ir un poquito más, ¿no? Nos puede dañar. Créame que sí existe la energía. Créame que sí existe esta parte de las energías densas, ¿sí? Buscar iluminar nuestra noche interior. ¿Y con qué lo vamos a iluminar? Con nuestro tecpat, con nuestro cuchillito que representa la luz, la sabiduría ancestral. Sí, por eso los amoshli, muchos le ponen como su manguito y aquí va el cuchillito y lo portan como antorcha, como guía, como aquel que ilumina ese sendero. Esta trecena es del rumbo de Mictlampa, el rumbo norte, el rumbo de los abuelos. Es muy propicio que podamos trabajar. Si tienen su altarcito, póngalo viendo hacia el norte para este trabajo. En la casa de ustedes aquí, en esta parte, está el altarcito y está viendo hacia el norte, ¿no? ¿Por qué? Por respeto, por honor a nuestros ancestros, ¿sí? Pero a veces lo podemos poner viendo hacia el sur, sí, si es que estamos intencionando la fuerza de voluntad.
pero lo podemos poner nuestro altarcito viendo hacia Tlahuizlampa, donde sale el sol. Sí, ¿para qué? Para intencionar la sabiduría, la luz, la conexión con Quetzalcóatl. ¿Y qué es la conexión con Quetzalcóatl? Que mi mente, mi espíritu, mi cuerpo aprenda y comprenda que lo material y lo espiritual son necesarios, la luz y la oscuridad son necesarios en mí, ¿sí? En algunas frases de esoterismo decía, no mates a tus demonios, en algún momento los vas a necesitar, ¿no? O sea, no podemos ir al extremo, no, sí, si me vas a golpear, golpéame, no hazme daño. No, mantenerte en el centro, darte a respetar también, poderte defender energéticamente, físicamente, intelectualmente y espiritualmente. Es necesario y para ello debemos de aprender todo eso. Recuerden que en un curso que es en la veintena de Tlaxochimaco, vamos a aprender esas prácticas que hacen los abuelitos para protegerse. Pero ¿por qué lo escogió usted hasta en la trecena de Tlaxochimaco cuando llegan los abuelitos niños, los muertitos niños? Con ellos vamos a aprender. Ellos mismos nos van a enseñar cómo en nuestro ensueño. Y vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, este rumbo es el color blanco y negro, ¿no? La conciencia, la limpieza. Regente Tonatiuh y Mictlán Tecutli, Mictlán Tlecutli, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta trecena? Algunas cosas ya les explicaba, ¿verdad? Dice, Tequiyotlipan Matlak Yeitonalpowali Setecpatl. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tlamatilisli Matlak Yeitonalpowali Setecpatl. Caminar con la sabiduría de la trecena, ¿no? De esta trecena de uno cuchillo de pedernal. ¿Cómo vamos a caminar? Nuevamente les voy a ir mostrando, esta es la columna, aquí está el tonal y la energía del día y la noche. Lo que les iba yo explicando, ¿no? Caminando sobre las trecenas. ¿Qué más? Al terminar la trecena de Secoa, mañana terminamos la trecena, perdón, el martes. No es mañana, mañana 13, perdón, mañana 13, 13 Oli. Mañana ya el curso de náhuatl básico ya lo terminaron el lunes pasado. Ya platicaba con el maestro José. Vamos a preparar un náhuatl segundo nivel, ¿no? Y el nivel intermedio, pero me parece que va a tener una salida en estas vacaciones y no va a poder él. Le digo, bueno, que regreses, nos ponemos de acuerdo para que hagamos ese curso, ¿verdad? Entonces, el día de mañana, nuevamente nos vamos a reunir y cada uno de nosotros, terminamos la trecena, va a hacer, por ahí ustedes, alguna ropa que les guste mucho. Por ejemplo, a mí esta playerita me fascina, me encanta por el colorido y por el tecuani que tiene y todo. Y porque pues fue un regalo de un amigo muy estimado, ¿no? Tanto así que el día de mañana, ¿verdad? O sea, mañana Matlaclibañayoli, perdón, el día martes en la mañana a las 6:45 de la mañana. Esta playera, más un pantalón, ¿no? O sea, todo
todo el atuendo, desde la ropa interior, se quita uno, lo amolda y le prende cerillo. Lo vamos a quemar. Vamos a intencionar que esta piel, que ya lo trabajamos, lo vamos a eliminar. ¿Sí? Que en esto va impregnado todo ese amor que le tenemos, que nos aferramos. En una relación, a veces, con la pareja, con amigos, en el trabajo, te hace daño. Incluso con algún vicio que tenemos, sabemos que nos hace daño, pero nos aferramos, no lo queremos soltar. Por eso vamos a ofrendarlo. Va a doler, si te imaginas. Literal, ya lo quemaste, vas a hacer un pocito, guardas ahí todas las cenizas y lo cubres. Sí, esa es la ceremonia para el día martes en la mañana, que vamos a terminar la trecena. Para iniciar la trecena de Setecpat, cada uno de nosotros necesitamos un cuchillito de pedernal o de obsidiana. Ah, pero puede ser un cuchillito, algunos dicen un cuchillito como este. No, este no nos sirve. Tiene que ser de obsidiana, tiene que ser de pedernal, si es que lo tenemos el de pedernal. ¿Por qué? Porque todos los días es el reto, todos los días lo vamos a andar cargando. Ahí en nuestra bolsita, pero eso sí hay que enredarlo con un paño, con un panuelito, lo vamos a andar cargando por 13 días, por los 13 días. ¿Por qué? Porque a las 12, donde quiera que estés, tú agarras tu cuchillito, la ceremonia es, te limpias, cortas con ese cuchillito. Los 13 días, los 13 días. Sí. Ya cambiaste de piel, pero aún se quedó parte de los restos que aún todavía siguen contigo, pues eso te va a recordar, ¿no? Si te gusta fumar en ese momento, dices, híjole, pues eso dije que ya no, por eso hasta quemé mi piel antigua, ¿no? No, pues no lo haré, si no lo haré. Si te encanta, si no, 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 hoy no. Como en doble A, hoy no, porque estoy con ese ayuno. Se me encanta dormir por mucho tiempo. No, hoy no. Ya quedamos. Ahí está. Aquí está mi cuchillito, ¿no? Este cuchillito me va a estar recordando que voy a cortar con esas, con esos hábitos que yo considero que son nocivos para mí, ¿no? No es porque me dijo el maestro, no hagas esto, no lo hagas el otro, no, 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 no. Nosotros, cada uno de nosotros tiene que poner las cartas sobre la mesa, como decimos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Sí? Vamos a tomar nuestro mate postre, nuestro hacha de la justicia. Vamos a trabajar con lo que sentamos que es justo. ¿Sí? Entonces, para los que no tienen su cuchillito, pues hay que conseguirlo. Y si definitivamente no, dicen, pues no lo tengo. Bueno, pero hay que irlo consiguiendo, hermanitos. ¿Sí? Cada uno de nosotros son herramientas básicas. Tú ate cocolí, tú, o sea, el caracol, para tocarlo, tu cuchillito de pedernal, tu saumerio, ujú, tu bastón, tu morralito donde aguardes tu copalito, tu tabaquito, canela, ¿no? Flor de pericón. Eso no deben de faltar en nuestro botiquín, en nuestra mochilita, ¿no? Eso no lo debemos de descartar.
es parte de nuestra herramienta, ¿sí? Y siempre lo van a andar cargando donde vaya, no, claro, cuando vayas a una ceremonia o cuando necesites hacer tu propia sanación, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en cada trecena, hermanitos, ¿no? En cada trecena, este trabajo vamos a realizar. Ujú. Ujú. Bueno, la intención que sea cuchillito, pero dice, bueno, es que tengo un pedacito de obsidiana que se quebró, que sería mi espejito y ahora lo voy a ocupar como un cuchillito. Bueno, pero sí hay que conseguir ese cuchillito, hermanito. Sí es necesario conseguir ese cuchillito, hermanitos, ¿sí? Y si no, pues les doy el contacto de la abuelita Zipacli, ella trabaja eso, ella vende sus cuchillitos, o algún otros hermanitos a lo mejor. Pues los que viven en Tenochtitlan, ahí está cerca, Teotihuacán, pues ahí hay mucho obsidiana, ¿no? Me parece que hay otros lugares donde los conseguimos mucho más económicos, ¿no? Con esto no les estoy diciendo, no, es que me lo tienen que comprar a mí los cuchillitos, pues yo también nomás los consigo cuando voy a México, ¿no? Y a veces aquí los ofrendo con los abuelitos, pero sí hay que irlo consiguiendo, hermanitos, ¿no? Esas herramientas que son muy necesarias. Y bueno, en esta veintena de Tecuicuiltontli, ¿sí? Tecuicuiltontli, que significa la fiesta pequeña de los principales, ¿sí? ¿Y qué es la fiesta pequeña de los principales? Pues a las energías muy, muy respetadas, ¿sí? Una de ellas, de las energías principales, ¿verdad? Es la sal. Para esta veintena, está dedicado al honor de las hermanitas Winston Seward. Esta parte es de la palabra Weasley. ¿Qué es Weasley? Espina. Ton es raíz de la palabra tontli. ¿Qué es tontli? Pequeño, inocente, puro, limpio. Siwa, pues Siwat, pues es mujer, ¿no? La energía femenina. Entonces, literal, la mujer inocente con espina, ¿sí? Pero ¿por qué con espina? Bueno, para, para obtener sal, ¿sí? Para obtener sal se necesita una disciplina, el agua, esta agua, salada, hay que extraerlo, hay que hacer un tipo de contenedores donde el agua se absorbe a la tierra y queda solamente la salecita, ¿no? La sal. Tli viene también de la palabra de Huitzilin, por eso también es Huizlampa, ¿no? El lugar de las espinas, el lugar de la disciplina. Entonces, Winston Seward quiere decir la mujer disciplinada que trabaja con la sal. ¿Y qué importancia tiene la sal? ¿No? La gran importancia que tiene la sal, pues de que realmente nos hidrata. La sal es lo que nos hidrata. Los minerales que tiene el agua, que debe de ser, ¿verdad? Esa sal, pero no cualquier sal. No la sal esta comercial que nos lo venden, no. Debe de ser esa sal natural que tiene muchos minerales, que justamente si le agregamos la agüita,
y le echamos los gramos de sal necesarios, nos va a hidratar y va a sanar nuestro cuerpo. Eso hay que preguntarle a los hermanos, pues que estamos en el curso. Yo los estoy viendo ya por diferido, me atrasé por todas estas salidas que he tenido, pero estoy empezando de cero, ¿no? Estoy ya como en la quinta clase, pero la gran importancia de la sal. La sal como medicina, la sal como un alimento nutritivo, la sal como protección, es protector energéticamente, espiritualmente. La sal como, como ingrediente principal, como arma de defensa contra los ataques energéticos. ¿Mm? Y la quinta, el uso de la sal, aun aunque seamos hombres, varones, la conexión de la sal con nuestra energía femenina. Eso lo vamos a ver en el curso cuando trabajemos con las 20 prácticas de protección espiritual energética. La sal va a ser el ingrediente principal para todo lo que preparemos nosotros. También la sal como preservador de alimentos. Para los que viven cerca del mar, de la playa, han visto ustedes los pescados secos, llenos de sal. Le agregan muchísima sal. ¿Qué? Para preservar ese pescado y no se eche a perder. Y la demás carne también, ¿no? Después le agregamos mucha sal, no se descompone, no se echa a perder, se preserva, ¿no? Entonces, pero aquí no nada más es el trabajo de las mujeres. Ah, sí, sacan la sal, son los que trabajan. Va más allá de... Ellas son las que preparan la sal para sanar, para cuidar. Pero ¿por qué las mujeres y por qué no los hombres? Bueno, ¿de dónde se obtiene esa sal? Del agua, de los ríos, de los lagos, de los ríos salados, del mar. Y las aguas del mar, ¿quién lo representa? Pues Chalchihuitlicue. ¿Mm? Entonces, con esto podemos nosotros comprobar, pues no eran machistas como nos los hacen creer. ¿Por qué? ¿Por qué le dedican una veintena especialmente para las mujeres? Porque las energías de los abuelitos trabajan en dualidad. Por ejemplo, Shilonen, ¿no? O Shilonan, la energía femenina de del sustento. ¿Mm? La mujer salinera, la mujer disciplina, la mujer medicina, ¿sí? Se convierten en esa mujer medicina los que hacen esto. Nos dice esto que les comparto es de los registros, ¿verdad? De los registros que hicieron los cronistas. ¿Hay ciertas cosas que aún todavía se practican? Sí. Algunos a través de el sincretismo religioso. Algunos en el círculo de abuelitos, las abuelitas,
trabajan la sal. Ellas compran la sal así. Algunos le dicen sal de cal, está el otro sal que es sal de mar, sal de grano. Dice, no hay variante en el nombre. La fiesta en el primer día estaba dedicada a las personas que extraían la sal de la laguna. Esto es en México, en Tenochtitlan. El agua es la dadora de la sal y generalmente eran mujeres las que se dedicaban a estudiar sus procesos de extracción e industrialización, a las que se les llamaba Winston Siwat. Llevaban atuendos azul y blanco, que son mismos colores de Chalchihuitl, y Cue, la de la falda de jade, o la de su falda de jade, que representa la esencia femenina del agua corrediza, cuyo color representa es el azul claro, el mismo con el que se viste la lluvia Tlaloc. Sus huipiles llevaban adornos hechos con caracolitos blancos. El blanco en este caso de Winston igual representa la sal, istatl, que también la palabra blanco deviene de la palabra sal, istatl, istac, ¿no? Y la palabra istac representa, o sea, lo blanco representa la pureza, la integridad, ¿no? Sustantivo del cual se deriva el adjetivo aplicativo a todo lo que es de color blanco, istac. Chalchihuitlicue, como Winston-Cihuatl, es la que proporciona la sal a los seres humanos. La ceremonia principal consistía en ofrendas hechos de flores que los señores importantes mandaban al edificio llamado Siguapan, Huicayán, en donde todas las mujeres que habitaban los palacios y casas se congregaban diariamente en grupos que a su vez se alternaban para cantar y bailar, ¿no? Se le festejaba, se le hacía ceremonia por respeto, ¿sí? En esta fiesta el adorno de las mujeres eran las flores olorosas de Iztayoutl, estafiate. En esta ceremonia también se hacían ofrendas a Xochipilli, al señor de las flores, al niño de las flores y al centeo del sustento, porque justamente la sal es el sustento, es la medicina por Xochipilli, espiritual, sustento energético, sustento que se protege para protección, para el alimento, ¿sí? Pues en las cementeras ya tenían elotes tiernos, claro, en las chinampas, allá en el Estado de México como estaban. Esta veintena es famosa por haber ocurrido la huida de los españoles por la calzada de Tlacopa, dirigida por Cuitláhuac, como lo menciona Alfonso Caso, como consecuencia de la presión ejercida por los mexicanos enardecidos por la matanza que hizo Alvarado en la veintena de Toxcat. Esta huida, según Cortés, sucedió en la madrugada del día del 1 de julio de 1520 del calendario juliano. Yo quise poner esto aquí, ahorita les pongo en contexto, que en el gregoriano sería el 11 de julio en los anales de México, Azcapotzalco. Y el historiador Chimalpain nos proporciona el dato que la veintena en que ocurrió la llamada Noche Triste para los españoles, para ellos, para los invasores, pero noche de júbilo, de triunfo para los Tenochca. Fue en Tecuicuiltontli. Es como un dato complementario. Para los que estudiamos la cuenta del tiempo, estos amigos que trabajaban en el calendario juliano tenían ya 11 días desfasado, o sea, que ya no podía coincidir su cuenta. Por eso cuando el Papa Gregorio dice, pues hay que hacer un ajuste,
con nuestra cuenta, con el calendario que llevamos. Incluso, según la historia, que verificaron que nuestros abuelos llevaban una cuenta del tiempo por las veintenas, que eran 18 veintenas, más los 5 días de Nemontemi que complementan un año solar, ¿sí? Y por eso lo ajustaron, ¿sí? Y este sí es un dato importante cuando hablamos del calendario gregoriano y que antes del calendario gregoriano se manejaba el calendario juliano por el emperador Julio César, ¿no? Que claro que la cuenta del tiempo como lo traía, estaba muy desfasado. Pero también aquí yo les dejo en la sobremesa que hagamos esa conciencia sobre la cuenta del tiempo del 2026. ¿Realmente estamos en el año 2026? ¿No? Es interesante. ¿Por qué? Para mí es interesante que lo podamos analizar, lo podamos investigar, porque el sistema mundial de control les, les conviene que nosotros andemos descontrolados, que no estemos alineados con una cuenta sagrada. Sí, ¿a qué me refiero? Para los que llevamos ya un tiempecito caminando sobre las trecenas, ¿sí? Nuestra frecuencia vibratoria es diferente. Nuestra percepción, nuestra intuición, nuestro observar es diferente. Sí, esto a mí me interesa que lo vayamos estudiando y analizando. Realmente todo lo que maneja el sistema oficial, como la educación, las religiones, el sistema político, los partidos políticos, los sistemas de conteo del tiempo, los eventos como el día de hoy que se efectuó en México, son cortinas de humo, son distracciones. Y esto no es reciente, desde la época de los romanos y mucho más antes. Decían ellos, pan y circo para el pueblo y, y los mantienes tranquilos, contentos, felices. Se van a poner hasta las chanclas porque perdió su equipo. Pero también si hubiera ganado, también le van a poner, ¿no? Y para ellos es mejor no tener mentes conscientes de su realidad, ¿sí? Entonces, para eso nosotros estamos aquí. Para eso nosotros hoy estamos reunidos para cambiar primero nuestra realidad, nuestra vibración, nuestra frecuencia, ¿sí? Tequiyotli pansempualtonalilhuil tecuicuiltontli. Teotlamatilisli pantonali, tonali, yoltonali, sabiduría en la energía del día, energética espiritual. ¿Sí? Ayer ya inicié, grabé un pequeño video y les hablaba del tonal, realmente cómo debemos de percibir el tonal, no porque yo lo diga,
Bueno, a mí también así me lo enseñaron, ¿no? Los abuelitos. Dicen, es que esto es así, ¿sí? Por ejemplo, hoy, Coscacuautli, es ese coscat, es ese collarcito. No tan solo porque lo vemos en la imagen, no, ponte este collarcito, ¿sí? Si debe de ser de flores en cempasúchil, sí, te recuerda tus vidas pasadas, te recuerda que eres sabio, que tienes raíces de dónde vienes. Que claro, nosotros aquí en Guerrero ya lo distorsionaron, llega un político y le cuelgan y le cuelgan, le cuelgan y le cuelgan estos collares de flores, hasta ya ni puede caminar, aunque no hace nada por nuestros pueblos, pero eso no es cualquier cosa, eso es algo sagrado, que tiene como consagrarlo, que tiene como prepararlo, sí. Totalmente diferente cuando le dices, dame 5, 6, 7, 8 collares, a que tú siembres tus flores en pasuchi, lo hagas crecer, lo cortes y esa bolita con una agujita lo vas haciendo tu collar y lo vas intencionando. ¿Cuántos flores debe de ser un collar ceremonial? Sí, 40, 40 flores. Pero pues ya saben que lo comercial, sí, que llegue hasta acá. No, 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 nomás con 30, con 15, pero si ya se ve bonito, con eso. Son 40. ¿Por qué? Porque son 40, perdón, porque son 20 energías. ¿Sí? ¿Sí? Zipactli, Yehiecat, Cali, Cuespalin, Coatl, Miquisli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuauhtli, Coscacuauhtli, Olin, Tecpatl, Kiawil, Xochitl. Entonces, ¿por qué 40? Apenas llevamos 20. Son 20 regentes. Tonacatecutli, Tonacasihuatl, Quetzalcóatl, Tepeyolotli, Huehuescoyotl, Chalchihuitlicue, Tecusistecatl, Tlalocantecutli, Mayahuel, Xutecutli, Mictlantecutli, Xochipili, Pahtecatl, Tezcatlipoca Ixquimili, Tlazoteotl, Xipetotec, Itzpapalotl, Xolotl, Chalchihuitotoli, Tonatiu, Xochiquetzali. Son 20 y son los que te ponen acá. ¿Te recuerda? Ustedes no sé si ya les he mostrado donde está Tezcatlipoca, ¿no? Que en su boca sale la energía de Xochitl, aquí está el de Olin, aquí está el de Mazatl, de Malinali está acá, ¿sí? Entonces eso nos recuerda que somos seres íntegros. Por eso les compartí el videíto. Y es lo que voy a hacer. Voy a ir grabando un video básico, esto es básico, lo que tenemos que saber. Porque no es tan solo decirle, sí, Xipactli, su regente, Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Ya. Pero realmente eso que tú me estás diciendo, yo lo puedo aplicar en mi vida diaria para comprender lo que vive dentro de mí? El gran misterio te lo va a decir. No, pues vamos a ir compartiendo, hermanito. Sí. Incluso para ese día lo tenemos que aplicar, lo tenemos que hacer, lo tenemos que vivir. Van a ser 20 relatos. Por ahí si alguien me quiere ayudar yo los voy a grabar en audio porque así los tengo yo. Así son de manera oral que me los vienen compartiendo. Por eso es que los abuelitos nuevamente, mañana, pasado, hasta el jueves y el viernes, seguiré yendo a visitarlos. Oiga, pero el relato de Zipactli, de Yeyecat, de Cali, de Cuespalin, cuéntemelo otra vez.
Y ahora sí, me lo tengo que aprender y lo grabo en el celular y empiezo también yo a contarles a ustedes, ¿sí? ¿Para qué? Para que me ayuden a escribirlo, ¿sí? Y pues seamos como coeditores, como, no coautores, sino que como, ¿cómo le llaman aquellos que van? Compiladores, ¿no? Vamos a compilar toda esta información, porque sería una mentira que yo les diga, no, todo eso que yo les comparto, yo me lo sé. No, hermanitos, eso sería mentirles, ¿no? Entonces, de esa manera es como la que vamos a trabajar a partir del día viernes, ¿sí? Huehuetlastoli, Sempoaltonalilo y relatos de los abuelos relacionados con el tonali, que les digo, ¿sí? ¿Qué más? Machochponcayot, las mudras de Zipacli, ¿sí? La mudra de Zipacli, mano derecha, mano izquierda, empezamos, unimos, y con esa energía nos bañamos con la energía femenina y la energía masculina. Después enviamos esa energía sanadora, porque vamos a hacer Cepatli, la primera medicina. Mi sonrisa se lo envío. Aquella que esté triste, de allá va a llegar esto que yo siento, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer, hermanitos. Va a ser mucho trabajo, sí, tanto para ustedes como para mí, sí, pero créanme que habrá en una veintena que nos vamos a relajar, nos la vamos a pasar bien tranquilo, pero en esta veintena, en la trecena de Setecpat, en la trecena de Seosomatli, no va a ser así, va a ser de mucho trabajo, pero también de mucha sabiduría que vamos a obtener si nosotros practicamos estos ejercicios, hermanitos, y también, si ustedes dicen, nah, está loco el maestro, dicen los jóvenes, le voy a dar el avionazo, no pasa nada, no pasa nada. Lo único que podremos decir, pues bueno, tú te la pierdes, ¿no? Sí, hermanitos. Y este es el segundo círculo. ¿Y qué pasó con el cuarto círculo? Sí, les voy a compartir. Se los voy a compartir, hermanitos. Para que tengamos el cuarto, el tercer círculo, este es el segundo círculo. Ya en el Shiwit o Meacat, les comparto los ejercicios del primer círculo. En el del primer círculo no vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar la ensoñación. Yo les mandaré el video. Vamos a hacer este ejercicio con Zipac. Vamos a decir esta plegaria, se los escribo y se los mando. ¿Ya a qué hora lo vamos a hacer? Lo de las veintenas. Si los demás cursos vamos a seguir trabajándolos, ¿es correcto? ¿A qué hora nos vas a decir lo de la veintena? ¿Qué debemos de hacer? ¿A qué hora nos lo vas a compartir? A las 10. De 10 a 11 de la noche. ¿Sí? Los martes nos va a seguir dando clases de Tonalpoali. Así es. Iniciamos 8:30, terminamos a las 10. A las 10 ya les doy lo que les voy a decir es voy a contar el relato. En la mañana les envío el relato. En la noche ya estudiamos el relato. Les voy a hacer ciertas preguntas. Les voy a resolver sus dudas. Porque sí, vamos a hacer acciones. Sí. Hagan de cuenta si hoy es el día viernes, ¿no? Que iniciamos la veintena. En la mañana ya les di instrucciones. Con Cipacli van a hacer 3 acciones. Esto y esto y esto. ¿Sale? Ese mismo día martes, en la noche,
Ahora sí nos reunimos como ahorita. A ver, hermanitos, el trabajo del día de hoy fueron 3 acciones, de todos nada más 3 acciones de día y 2 acciones de noche, por todos son 5. Hicieron las acciones hoy en el día. Oiga, es que a mí se me olvidó. Bueno, ya no queda en mí. Yo te di las instrucciones. Ahora en la noche vamos a hacer esta práctica con el Tonali Pactli. En nuestra ensoñación vamos a crear una medicina primero para sanarnos a nosotros. El segundo día en la noche te voy a pedir que viajes a través del viento y vamos a ir a sanar a la hermanita Irma, por ejemplo. Y nada más, ¿no? Vamos a visitar a la hermanita Norma. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, por eso estamos haciendo las prácticas nahuálicas. Esta noche que pasó, cuál era el trabajo de la práctica nahuálica? Que ustedes vinieran a sanarme. Hasta ahí aparece la foto donde está el agüetito. Ahí es donde nos íbamos, digo, algunos sí llegaron, donde nos íbamos a reunir. Algunos llegaron, y algunos creo que se les olvidó, y llegaron menos que la vez pasada. Entonces son ejercicios que nos toca realizar o que estamos haciendo. ¿Sí me entienden? ¿Sí, hermanitos? Ese es el trabajo que vamos a realizar. Híjole, y entonces, ¿qué vamos a tener clases? Lunes y martes. Lunes y martes. Tonal Powali, tercer nivel. ¿Cuál es? La lectura de los Amochti. Pero nos va a ayudar mucho que usted nos explica, ¿sí? Sí, claro, nos va a ayudar mucho. Les voy explicando las 20 energías, en qué consiste cada uno de ellos y cómo los podemos practicar en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Terminando las 20 energías, vamos a ver las 3 escenas primero, pero para ello tenemos que imprimir estas 3 escenas que son 20, los unimos en una tirita, en una tira y lo pegamos ahí en la pared. Pero las otras de las 3 escenas donde aparecen los tonalti, donde usted nos va explicando la imagen mántica de arriba y de abajo, también lo vamos a imprimir y lo vamos a poner. Usted ahí en el Amoshli nos habla de cuartos de hora y hora. Ahí en el códice, sí. En el Amoshli Yowaliyecatl, en el códice Borgia, ahí está la hora y sus 4 cuartos de hora. ¿Cuántas horas son? 20. Son 20 horas. Entonces, ¿por qué el tiempo gregoriano son 24 horas? Por el simple hecho de que cada cuarto de hora tiene 18 minutos, no 15, 18 minutos. Y distribuidos correctamente, 10 horas de 72 minutos constan el día y 10 horas constan en la noche. Y ahí está. Y nos va a mostrar dónde están esos. Sí, ahí está. Sí, los señores de la noche. Sí. Entonces, hermanitos, realmente la intención es que podemos hacer un tonal y como ya lo tenemos acostumbrado con letras gregorianas o con puro amochli como esto. También, esa es la intención. Hay un, hay un cuarto nivel de tonal powali. Sí, hermanitos, hay un cuarto nivel. ¿Cuál es? Dibujar
los amoshli. Esta trecena me pongo a dibujarlo en papel amate, lo pinto y ya lo entrego el tonal. Claro que ahí es un trabajo mucho más detallado. No le puedes decir al que le estás haciendo su tonal, oye, te voy a cobrar 100 pesos. Pues ni siquiera para lo del papel amate a sacar ahora las pinturas, ahora tu trabajo, ahora las ofreces, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que valorar también nuestro trabajo. ¿Sí, hermanitos? Bueno, entonces ese es el trabajo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces el martes preparen su ropita que ustedes crean que les encanta tenerlo, pues hay que ofrendarlo. Su cuchillito, ¿sí? ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo. Si hay algo que ustedes quieran complementar, algo que tengan, pues los escuchamos, ¿sí? ¿Qué más? La Sucamati Temastiani. No sé si se escuche porque creo que se corta seguido. Sí le llegué a entender, pero ahí hemos estado ya con la parte de de la lectura del tonal. Obviamente, sí hay que recordar también, digamos, en un cuadernito, ir dibujando los tonales, irlos plasmando poco a poco o irnos, de hecho yo ya llevo un montón y ahorita ya llevo nada más tres escenas ya pintadas, bueno, ya ¿qué es? Sí, vamos a decirlo que escritas, porque no Ujú. pintadas, no es escritas, que así es ¿Qué? como me lo estoy grabando. Sí, cuesta trabajo porque yo lo hago en la noche. En algunos se hacen en la noche y la información que yo he captado, algunos se hacen en el día. No sé si está bien así, Temastiani. En algunos como Tecpal, a mí me está pasando trabajando en la noche. Ajá. O Sí. sea, irlo pintando, bueno, irlo con los bostejos. Me compré un cuaderno de dibujo pequeño y los voy trazando. Y algunos ya tengo, pero en el día. Entonces, sí, obviamente las energías, bueno, las esencias o las energías le van conduciendo poco a poco con esos trabajos de la noche, como Tecpac, ¿no? Como Tecpac. Yo siento, bueno, a mí me está dando, de hecho lo llevo apenas ni la mitad, obviamente, de mi Cantecutli en esta trecena. Ahora sí que da la redundancia, ¿no? O sea, la coincidencia de que casi se trabaja más en la noche. En cada trecena me ha estado pasando de estarlo, los bostejos. Ahora, me falta pintarlos todavía, o sea, me falta ponerles color. Y ya llevo 6 meses Temastiani. Y pues ahora sí que pues no es tan fácil hacer un placuilo, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Porque uno no se puede echar una pintura, un tonal en una semana, ¿no? Y eso ya es un tonal completo, o sea, ya con las trecenas, ya con la veintena, ya obviamente con el recorrido del tonal. A mí me pasó y yo acabo de terminar el mío y me costó un mes en pintarlo, o sea, en pintarlo y todo, a mí me costó un mes. No sé si ese es el tiempo adecuado esa es mi pregunta. Y las preguntas obviamente pues ya van en ese estado, Temastiani. ¿Cómo ve usted? Bueno, dentro del trabajo de escribir a Mochli, incluso hay horarios. ¿Cómo qué horarios? Dependiendo del año en que estamos vibrando, ¿sí? Para escribir el de la trecena de Setecpat, es para este año del año Toshli, se recomienda a las 3 de la mañana, cuando uno le posibilita vibrar, conectar desde trazar, desde dibujar. De hecho, es escribir y entender las energías, porque al momento de trazarlas haces una conexión.
no es el simple hecho de trazarlos, de dibujarlos, como lo decía, es plasmar esa energía que vive en tu mente, en tu corazón, en un papel. Cuando no estás concentrado, estás pensando en otro trabajo, estás pensando en personas, en acciones, no lo puedes, le puedes dar vida. Aquí, desde la impresión, es darle vida. Yo estoy trabajando ahorita con la veintena de Tlacaxipe Hualistli. Ya terminé de Atlacahualo. Hay un Amoxli que está en reconstrucción de los abuelitos. Y apenas este fin de semana termino ya los trazos. Y eso me ha llevado, como bien lo dice, ya casi un año de mucho tiempo estar sentado, porque es estar sentado y estar agachado, duele la columna, ¿no? En verdad sí, Entonces, sí duele la columna. Inclusivemente, perdón que lo interrumpa, al momento que yo estoy pintando o plasmando, sí tiene razón, a las 2 o 3 de la mañana, pero yo por lo regular empiezo al cuarto para las 3. Casi son terciados. Y cuando termino en eso, yo, como una vez explicó, cuando vayan a escribir, prender las velitas, las velitas, y si vas a trabajar con tu espejo de obsidiana, observa el espejo de obsidiana, porque ahí a través es el reflejo de cada tonali, y más en la parte de Tezcatlipoca, porque yo me acuerdo esta vez que nos dijo sobre ese ejercicio, los primeros tonali que empiecen ustedes a pintar o a practicar, ya va que nos mandó para imprimir los 20 tonales básicos, y de ahí prende la velita y después con ¿cómo se llama? Con cempasúchil y con el humo de copal. Entonces ya se hizo esto, no es costumbre, es parte de los ejercicios, y es como usted dice, darle vida, más bien sincronizarse con lo que ya está vivo. Creo que es así, sincronizarse que ya está vivo, porque obviamente lo estás, digamos que nuestro cerebro es una computadora, ¿no? Pero es esta parte de, de la reconexión, aparte de la misma conciencia. Y obviamente sí duele la columna, inclusive hasta se pone caliente. Uno no sé, pero sí hay las manos se ponen calientes y tengo que reposar como diciendo, bueno, ya reposa, ya la energía ya está plasmada, y esa es esa parte, Temescal. ujú. Sí, de hecho, en el curso que demos vamos a explicar mucho eso, vamos a profundizar esa información, que es una labor, pues, muy altruista, pero pues también conlleva todos esos retos, ¿no? Porque la palabra es viva, porque la mente es viva, porque la misma noche tiene vida, por eso nos lo muestra Tonatiuh, aquí en su palabra es vida, tiene conciencia, tiene verdad, ¿no? Sí, hermanito, realmente es eso. Bueno, Prácticamente, eh, Temescal, y por aclararme algunas dudas, y ya están aclaradas, porque sí, luego dicen, bueno, ya sabe mi dicho, no, estas sí cabras se me fueron, pero hasta el Monte Everest, ¿no? Porque para regresar sí cuesta, o sea, sí cuesta, sí, ya haciendo los ayunos, haciendo el trabajo, y aún así haciendo los ayunos y los baños que corresponden, porque sí cuesta. ¿Por qué? Porque es el cuerpo es el que resiente, y es normal que resienta, porque no aguanta tanta, vamos a decirlo, eh, lo coloquialmente, no aguanta, el cuerpo no está diseñado para aguantar tanta frecuencia, o las células que vibran, porque las células vibran a estas frecuencias, ¿no? Entonces sí, luego hay momentos de reposo, momentos en donde tiene que comer uno adecuadamente, dejar ciertos hábitos, obviamente, para estar completamente estar tranquilos. Ah, ajá, hasta se presentan, inclusivemente ayer se presentaron 4 escuincles. ¿Y en dónde lo han sacado? De veras, 4 cholos. Y yo dije, bueno, ¿y este? ¿Qué anda haciendo por acá? Porque obviamente cuando uno no entiende, dice, entonces vino.
vino a ver qué estaba haciendo, o vino obviamente con esos mensajes. Sí, porque luego la semana pasada fueron dos, bueno, en la parte del tornalama, el mío, está la mariposa grisácea y se han colocado en la puerta. Entonces, entender esos mensajes así como que, ya le voy entendiendo, ¿no? Y entonces sí hay que estar, ahora sí que como se dice, vivos, ¿no? A los mensajes que va uno representándose en esas cualidades, Sebastián. Bueno, gracias por aclararme esas dudas. Y sí, mi sentir era eso de que pues, algunos son entre el día, otros son más en la noche y otros son así como que intermediarios, ¿no? Pero son bosquejos que como que me dicen o ya estoy dormido y párate a las 3 de la mañana. Así, literal. Párate a las 3 de la mañana y es como que hago en automático, agarro, prendo mi velita, hago obviamente la petición y las oraciones que nos dio y empezar a pintar. Luego a veces no se pasa el tiempo y a veces dices, órale, ya es de día. Pero sí, luego a veces se siente uno cansado. Sí, pero eso, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué más? Sí, hermanito. Bueno, hermanita Noemí, ¿la escuchamos? Buenas noches a todos. Intentaré ser breve. Oiga, más tiene, ve que le comentaba la vez pasada sobre que me cuesta a veces como trabajo realizar a la ensoñación. Entonces, yo quería ver si me puede recomendar algo, pues, que me permita como llegar a ese proceso, porque hay veces que sí lo logro y hay veces en las que no logro. Y ayer, por más que lo intenté 3 veces y estuve a punto porque vi el jaguar cuando llegó y dije, ya voy a empezar, pero después ya no logré, o sea, sé que llegó el jaguar, pero pues como me desconecté ya no pude, entonces yo quería ver si nos podría compartir como ciertos, no sé, plegarias o algún tipo de meditación, porque ya me di cuenta que la meditación no es lo mismo que la ensoñación, entonces que, no, que me pueda ayudar y quizá también les pueda ayudar a los compañeros que están en la misma situación que yo. Gracias. Sí, hermanita, yo creo que es esa parte de que a veces lo podemos hacer, hay días que sí, hay días que no. Hay un motivo. La frecuencia que nosotros creamos para hacer la ensoñación no son las mismas, ¿sí? Incluso las mismas energías ellos a veces no nos lo permiten. Ahora, una forma en la que nosotros podamos ir perfeccionando este trabajo, ir trabajándolo, pues está en poner en nuestro saumerio un poquito de copal, hacer esas 13 respiraciones. Después de eso, acostarnos con la mente puesta. Tendré que hacer esta ensoñación, caminaré y llegaré a este lugar. ¿Se puede hacer? Sí. Y para concentrarnos en esto, ya puse mi copalito que esté quemando. Este dedo, el gordito, que es el fuego, es el que va a empezar a, a estimular esta parte perceptiva y estos deditos masajeamos en esta parte donde se encuentra nuestra glándula pineal, donde se encuentra nuestra parte perceptiva, lo masajeamos a punto de que nosotros nos quedemos dormidos, pero ya sembramos la semillita de qué es lo que queremos en soñar, ¿sí? A veces es la misma presión del trabajo del día, ¿no? Gastamos nuestra energía en pensar en cómo resolver ciertas cosas, ciertas situaciones en nuestra vida y los traemos a la casa. Lo que actualmente le llamamos estrés, me siento bien estresado, híjole, que es que me falta por resolver esto y el otro y el otro. Y eso hace que la frecuencia de nuestra ensoñación
la vibración de nuestro cuerpo se distorsione y al rato, pues no logramos nuestra ensoñación, ¿no? Es por esos motivos, no porque no seamos tan aptos. Y está lo otro, es que la práctica, pues hace al maestro, ¿no? Y tampoco no nos frustremos de que hoy no pude. Bueno, mañana y mañana y mañana lo seguiré intentando, ¿sí? Así que hay ya una fórmula mágica que vamos a hacerlo hasta donde yo sé, ¿no? Hasta donde yo sé. Porque también le estaría mintiendo, no haga esto y estoy seguro que sí lo va a lograr. También tenemos que entender que a veces no son caprichos de las energías, a veces es la protección de las energías, de nuestras energías que nos acompañan en nuestro tonal. Ellos mismos bloquean eso porque saben que en esa ensoñación nos puede pasar algo no tan agradable y nos ayudan a no lograrlo. ¿Sí? Entonces, también debemos de entender esa dinámica, esa frecuencia protectora que a veces dicen, no, no lo hagas. ¿Sí? Aquí la importancia de entender también de que no estamos solos. Tenemos a nuestra energía interna, a nuestros guardianes que nos protegen. A veces no los entendemos, pero suceden, por algo suceden las cosas. ¿Sí? Entonces, pues hay que intentar con esos ejercicios. Y si no lo pudo hacer esta noche, bueno, no pasa nada. En la siguiente noche lo intento. ¿Sí? Poco a poquito, practicando, practicando, va a llegar el momento que rápido uno lo pueda hacer. ¿Sí? Gracias, gracias. Hermanita, espero que les sirva. Y pues, muy bien. Pues eso sería todo, hermanitos. Nos vemos ahorita en la ensoñación. Les mando ya las instrucciones. Algunos ya se las saben. La plegaria ya son las mismas plegarias. Vamos a trabajar el día de hoy con Tepeyolotli, con el ocelotito. Y enseguida les mando la plegaria y las instrucciones. Tlazocamati, temoitasquemosla. Temoitasquemosca, Tlazocamati. temachcanel. Temoitasque. Temostra. Temoitasque, no. A ver,